Entonces vamos a estar revisando en el día de hoy. Ya vimos dentro de nuestra introducción y dentro de nuestra unidad 1 el contenido de los tenía que ver con los conceptos de ecología, ecosistemas, medio ambiente, cómo estaba compuesto ese medio ambiente, cómo cómo interactuábamos nosotros con ese medio ambiente, ¿sí? Teniendo en cuenta ese medio ambiente donde nosotros nos encontramos, podemos hablar de algo que sucede. Recuerden que decíamos medio ambiente. ¿Qué era medio ambiente? Donde nosotros encontrábamos dos componentes. Un componente físico que tenía factores ¿qué? Físicos, biológicos y químicos, ¿verdad? Y teníamos esa parte donde venía ese componente social, económico y cultural. Entonces era cómo interactuaban esas dos partes, ¿sí? Veíamos que medio ambiente era ese espacio, ese entorno donde interactuaban esos factores físicos, biológicos y químicos, y cómo interactuamos nosotros dependiendo nuestra parte social, económica y cultural, cómo interactuamos con ese entorno y con esos ecosistemas. ¿Ya? Teniendo en cuenta esa parte, nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos decir lo siguiente. En nuestro entorno suceden muchas cosas, ¿sí? Suceden muchas cosas porque nosotros somos organismos vivos, estamos interactuando constantemente con nuestro entorno. Dentro de ese entorno hay unos componentes de tipo químico, ¿sí? De tipo químico. ¿Qué pasa con esos componentes químicos? Entran en algo que se llaman los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué quiere decir un ciclo? ¿Qué quiere decir un ciclo? Es algo que se repite continuamente. Entonces, tiene un principio, tiene un final, pero ocurre de manera circular y se va convirtiendo en un ciclo. Donde termina, vuelve a empezar, ¿sí? Cuando nos habla de ciclo biogeoquímico, bio viene de vida, geo viene de tierra, ¿sí? De tierra. Entonces, y químico, de esas interacciones que hay en ese ambiente, ¿sí? Por ejemplo, en ese suelo, ¿qué reacciones químicas hay ahí? ¿O qué componentes químicos encontramos allí? ¿Ya? Entonces decimos, deriva del movimiento cíclico de los elementos. Claro, ¿cómo se mueven los elementos aquí en nuestro entorno? ¿Dónde encontramos, por ejemplo, carbono? ¿Dónde encontramos, por ejemplo, el oxígeno? ¿Cómo encontramos ese oxígeno? Si lo encontramos disuelto, si lo encontramos en el ambiente, ¿cómo? Esos son cambios físicos que derivan de ese mismo movimiento y que está mediado por los organismos vivos, como por ejemplo bacterias, ¿sí? ¿Qué hacen las bacterias? Nos ayudan a fijar eso que nosotros no podemos fijar. Dentro de eso empezamos a hablar del nitrógeno, del fósforo, del carbono, quienes nos ayudan a hacer fijación de esos nutrientes para que nosotros los seres humanos lo podamos aprovechar, pues los microorganismos. Entonces ahí vemos cómo se interrelacionan esos componentes físicos, biológicos y químicos con nosotros, los seres humanos, ¿sí? Nos están haciendo un favor. ¿Qué pasa con el ciclo del nitrógeno? Vea, el nitrógeno como tal se encuentra en nuestra atmósfera, pero así como se encuentra en nuestra atmósfera, nosotros no lo podemos captar, nosotros no lo podemos metabolizar, ¿sí? No lo podemos trabajar. ¿Que nosotros necesitamos nitrógeno? Sí, pero lo necesitamos de otra manera. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay que convertirlo a un nitrato orgánico para que pueda ser asimilado. ¿Quiénes hacen esa transformación? Está mediada por bacterias, que son bacterias nitrificantes, las cuales ayudan a reducir ese amonio o ese nitrógeno que se encontraba así en la atmósfera, ¿sí? Que llega, interactúa con esa materia orgánica, se convierte en amonio, a su vez
por intervención de bacterias se convierte en nitritos y a su vez, por esa intervención también de bacterias nitrificantes, se forman los nitratos. ¿Qué pasa con estos nitratos? Estos nitratos, las plantas sí son capaces de absorberlo mediante sus raíces. Entonces, ¿para qué les sirve? ¿Qué hace la planta por medio de sus raíces? ¿Qué hace? ¿Qué hace la planta? ¿Qué hace la planta por medio de sus raíces? El agua. Pero así como capta el agua, ¿qué más capta? El resto de nutrientes. Los nutrientes, ¿verdad? Entonces, mire que esos nitratos los capta las plantas a través de sus raíces y les sirve ¿para qué? Para sus funciones. Hay otra parte de ese nitrato que se pierde a nivel gaseoso. Pero ahora bien, ¿cómo llega ese nitrógeno? ¿Cómo llega ese nitrógeno? ¿Verdad? ¿Cómo llega ese nitrógeno que está en el ambiente? ¿Cómo llega acá a tierra? ¿Sí? ¿Cómo llega aquí? Llega mediante precipitaciones. ¿Cuáles son las precipitaciones? Pues las lluvias, el rocío, ¿sí? De esa manera llega el nitrógeno acá. ¿Para qué? Para ser convertido en componentes orgánicos, como es el caso del nitrato, y así pueda haber una asimilación mejor. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Profe, yo tengo una pregunta, una duda. Yo en la unidad estoy leyendo en la parte donde dice el calentamiento global. Donde dice que disculpa, no te escuché. El incremento a lo largo. Bueno, me disculpas, pero no te estoy comprendiendo. No sé si tengo yo mala conexión o tú tienes mala conexión. Será mi señal de internet. Y ahora sí me escuchan. Te escucho muy entrecortado. No sé si a mí me escuchan entrecortado. A usted se le escucha bien, profe. A usted se le escucha bien, es a la compañera. Entonces tenemos problemas de conexión con la compañera. Entonces, no, la verdad, le soy sincera, no le estoy escuchando bien. Le escucho muy entrecortado, pues entonces no tengo claro qué es lo que me está preguntando. No sé si nos puedas escribir de pronto por el chat y hacernos el comentario por ahí. No sé, se me ocurre, porque de verdad me da pena, pero no te estoy entendiendo lo que me estás queriendo compartir. Bueno, ahí vamos a ver el chat. Entonces, bueno, ella dice que es su señal. ¿Sí? Si quieres, puedes anotarnos ahí y vamos haciendo la aclaración. ¿Sí? Entonces, con respecto a los ciclos, yo creería que aquí vamos a hablar y vamos a mencionar uno de los más importantes, ¿no? Que es el ciclo del agua. ¿Cómo comienza ese ciclo del agua? ¿Cómo comienza ese ciclo del agua? Con la precipitación. No necesariamente. Todo lo contrario. La precipitación vendría siendo como esa parte final, ¿sí? Como esa parte final. ¿Por dónde empezaría ese ciclo del agua? La evaporación. Por la evaporación. Entonces, ¿qué agua es la que se va a evaporar? ¿Qué agua es la que va a cambiar su estado de líquido a gaseoso? Las aguas que están en los océanos, los mares, las aguas que están en los ríos, lagunas, arroyos, incluso agua potable que esté almacenada, ¿sí? Agua potable que esté almacenada, ¿ya? Por ahí va a empezar, por esta parte va a empezar el ciclo del agua, ¿sí? Donde, por efectos de ¿quién? Del sol, se va a calentar esas aguas y se va a producir ¿qué? El vapor de agua o la evaporación. Pero entonces ahora que esa agua se ha evaporado, que está ahí, el vapor de agua, ¿qué sucede? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa con esa condensación del agua? Se contiene en la atmósfera. ¿Y cómo se contiene? Ese proceso, ¿cómo se llama? Se llama condensación, ¿sí? Se condensa, queda acumulada, ¿en dónde? Pues en la atmósfera, queda acumulada en las nubes, ¿ya? Y esa agua que está ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo baja? ¿Cómo baja esa agua? Por medio de las lluvias. Por medio de un efecto que se llama, o de un proceso que se llama la precipitación. Entonces, en la precipitación pueden haber precipitaciones de diferentes tipos. Lluvias torrenciales, lluvias moderadas, lluvias casi nulas o muy bajas, ¿sí? Y hablamos, a veces usted se levanta en la mañana, ¿verdad? Y a veces siente hasta las hojas de los árboles húmedas y siente como el ambiente un poco más húmedo y mucho más fresco. Eso se deriva a ¿qué? Que hay precipitaciones que de pronto nosotros no las vemos, o sea, una lluvia pues la ve todo el mundo, un aguacero lo sufre todo el mundo, ¿cierto? Pero hay precipitaciones, así como ese rocío de la mañana, que no lo vemos, pero que ahí están, ¿sí? Entonces el agua siempre está devolviéndose, o sea, siempre está llegando ¿a qué? A nuestras superficies. ¿Cómo llega? Llega por las precipitaciones. Entonces, ¿a dónde va esa agua? Alguna se filtra a los suelos y son las aguas subterráneas. Algunos pues caen a los ríos, otros van cayendo por escorrentías. Escorrentías quiere decir que cuando tenemos montañas y caen las aguas lluvias, empiezan a correr todas esas aguas, esas son las que llamamos escurrimientos de superficies o aguas de escorrentía, ¿ya? También pasa en los ríos, nos pasa en el campo, pasa mucho en el campo. Entonces el agua también, cuando está en esa atmósfera, y baja por precipitaciones. A veces esas precipitaciones nosotros no las podemos evidenciar, pero es agua que se queda contenida y forma hielo y nieve. Entonces, en el ciclo del agua vemos los 3 estados del agua. ¿Cuáles son los 3 estados del agua? Líquido, gas y sólido. Y sólido. Entonces, ¿dónde encontramos en la forma líquida? En los mares, en los Mares, océanos. La forma gaseosa, en el vapor de agua, ¿cierto? ¿Y dónde vemos la sólida? pues cuando se congela en el Polo Norte, que se hace hielo. Donde hay hielo, ¿cierto? Acá nosotros tenemos ¿a dónde? La Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Tenemos allí. Entonces ese es uno de los ciclos que más estamos viendo, ¿cierto? Pero estos ciclos también se pueden ver afectados. ¿Por qué se pueden ver afectados estos ciclos? Por el calentamiento global. ¿Por qué más? De calentamiento global vamos a hablar ahorita. Por la contaminación. Por la contaminación se pueden ver interrumpidos muchos de estos ciclos. O puede que los ciclos sucedan de una manera más lenta, ¿sí? De una manera más lenta. Ay, no quiero cambiar la diapositiva. Listo. Ciclo del carbono. ¿Y eso qué es, profe? Eso de ciclo del carbono, ¿qué sería? Anda, se quedaron callados ahora.
Entonces, ciclo del carbono. Tenemos ahí un cielo de CO2, dice. Un cielo de CO2. ¿Qué pasa con ese cielo de CO2? Nosotros, ¿qué necesitamos para poder respirar? Aire. Oxígeno. Oxígeno, ¿cierto? Oxígeno. Sí. Pero si en ese cielo lo que hay es CO2, ¿cómo hacemos? Vuelvo Sembrar y... plantas para que absorban el dióxido de carbono. Ajá. Entonces, acuérdense que ahorita que veíamos el ciclo del nitrógeno, decíamos que nosotros no podíamos metabolizar ese nitrógeno así como se encuentra. Lo mismo pasa aquí. Recuerden que el dióxido de carbono, ¿qué es? Una molécula de carbono y dos de oxígeno, ¿cierto? Pero yo solamente puedo metabolizar ¿cuál? ¿El carbono o el oxígeno? ¿Cuál puedo metabolizar yo? Oxígeno. El oxígeno. Entonces, yo necesito que ese CO2 o dióxido de carbono que está en la atmósfera, ¿qué pasa? Que necesito, ¿cómo? Que él se transforme para yo poder tomar esos componentes. No crea que es que nosotros, porque como nosotros respiramos oxígeno, que no vamos a necesitar del dióxido de carbono o del carbono. Nosotros sí necesitamos del carbono, pero ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde tenemos ese carbono? En la composición de los vegetales, en la composición de los alimentos, ¿sí? En la composición de los alimentos. Los famosos carbohidratos, ¿sí? Los famosos carbohidratos. Ahí tenemos nosotros y obtenemos nuestras moléculas de carbono. Pero nosotros no podemos metabolizarlo así como dióxido de carbono, así sí no. Así sí fatal, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? El dióxido de carbono es un desecho ¿de quién? De nuestra respiración. O sea, nosotros respiramos oxígeno, pero ¿cuál es el producto de desecho? ¿Qué eliminamos? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces, para nosotros el dióxido de carbono es un desecho, es un desecho. Por eso es la manera de que hay que tratar de pasarlo, ¿sí? O que él se descomponga en algo que pueda ser asimilable para nosotros. Entonces, ese cielo de CO2, el cielo está llenito de CO2. ¿Qué pasó ahí con ese CO2? A nosotros no nos sirve, ¿verdad? Porque en la respiración de nosotros, más bien nosotros expulsamos CO2. Pero ¿a quién le sirve? ¿Quién lo puede captar para su respiración o para sus funciones? Los árboles. Las plantas, muy bien, las plantas, los árboles, ¿sí? Ellas lo captan y también captan la luz del sol. Y ocurre el fenómeno de ¿qué? Ahí lo dice. La fotosíntesis. Ocurre la fotosíntesis. Entonces, para que la fotosíntesis ocurra, debe haber una captación de la luz solar y debe haber una captación de ese CO2 ahí. Pero el resultado de la fotosíntesis, entonces, ¿cuál será? ¿Qué resulta de esa fotosíntesis? Carbono orgánico. Carbono orgánico. No, señor. Bueno, sí, carbono orgánico, pero también resulta que lo que nosotros respiramos, Oxígeno. el oxígeno. Entonces, imagínese usted que no pasara ese proceso de la fotosíntesis. ¿Qué pasaría ahí? Nos morimos todos. Nos morimos todos porque ¿de dónde vamos a sacar el oxígeno para vivir? ¿A cuántos les gusta ver películas? Ahora hay muchas películas con respecto a los temas que tienen que ver con medio ambiente. ¿Qué es lo primero que salen ellos a buscar en las películas cuando van a los viajes al espacio? ¿Qué es lo primero que salen a buscar?
si en esos planetas o a esos lugares donde ha llegado el hombre hay ¿qué? Oxígeno. Oxígeno. Buscan que el oxígeno, ¿ya? Y poder decir, hombre, aquí sí, allá no, ¿verdad? Entonces el hombre ha sumado sus esfuerzos precisamente para eso, para conocer dónde puede captar ese oxígeno. Resulta que las plantas son productoras, ¿cierto? Ellas son capaces de producir su propio alimento. Entonces, como son capaces de producir su propio alimento, pues eso sí, siempre y cuando se cumpla la fotosíntesis, siempre y cuando tengan de la luz solar, ¿sí? Siempre y cuando tengan de dónde captar los nutrientes necesarios para realizar esas funciones, ¿ya? Entonces, aquí, carbono orgánico y oxígeno, ¿cierto? Eso es lo que resulta de la fotosíntesis. Pero entonces ese carbono orgánico, mediado por qué? Por los organismos en descomposición, ¿sí? Ahí entran también las bacterias a trabajar. ¿Y eso para qué nos ayuda aquí? Para que la planta pueda también tener la energía necesaria para los diferentes procesos. Ahora bien, profe, pero ¿de dónde más? Fósiles y combustibles fósiles. ¿Qué sería eso? Petróleo. Petróleo, muy bien, ¿sí? Entonces, esos combustibles fósiles, que son los llamados esos recursos no renovables que nosotros podemos encontrar en nuestro ambiente, ¿sí? ¿Para qué lo utilizan? Yo voy a hacer esa pregunta y no me vayan a decir, ay, profe, esto no tiene que ver nada con la clase. Sí tiene que ver. El conflicto que hay hoy en día entre los países que quieren la guerra, la quieren es ¿por qué? ¿Por qué se ha desatado el conflicto? Que hay en el suelo, como decir, pues las minas de carbón o petróleo. Combustibles fósiles, ¿sí o no? Que están ahí. Entonces, fíjese, ¿para qué nos sirven esos combustibles fósiles? ¿Para dónde va la flecha ahí en la imagen? Dice emisiones de vehículos y fábricas. Claro, usted para mover un barco, para mover las fábricas, ¿sí? ¿Qué necesita entonces? De esos combustibles fósiles, ¿cierto? Entonces, mire cómo se desata una guerra. ¿Por dónde viene? Ay, profesor, ¿qué tiene que ver con ecología? Fíjese que sí tiene que ver. Afecta también el medio ambiente, profe, aunque se necesita, pero también afecta el medio ambiente porque, bueno, yo vivo donde están el las minas. proceso de extracción, ¿cierto? El proceso de extracción de esos combustibles fósiles también ayuda a deteriorar el medio ambiente, ¿no? ¿Donde tú vives, qué pasó? Pues aquí estamos rodeados de minas de carbón y pues ha traído muchas afectaciones. O sea, enriquece en una parte, pero también nos afecta. Pero eso es derivado, ¿sabes a qué? Al proceso de explotación del recurso. Como hacen la explotación, de pronto no es tan amigable con el medio ambiente. Y a eso es a lo que tienen que migrar las empresas que hacen explotación minera. ¿Cómo lo hacen? Mira, no se le dice a la gente, no hagas explotación, todo lo contrario. Ahí es, mejor dicho, para explotar, ¿cierto? Pero lo que se les dice es, trabájalo con desarrollo sostenible, que era un concepto que veníamos conversando en el encuentro anterior, ¿sí? Y salió la famosa frase esa, que parece frase de cajón, y es, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? Entonces, vea que no es cuento decir que es una frase de cajón, no. Es que es la realidad. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Si nosotros seguimos explotando de esa manera los recursos, pues nos vamos a quedar sin nada. Entonces, aparte que nos vamos a quedar sin nada, vienen las pandemias, ¿verdad? Y vienen todos estos eventos no convencionales a nuestras vidas
para entorpecer el desarrollo de las mismas. Entonces, fíjese cómo se relaciona el conocer estos ciclos con la vida cotidiana. Entonces, ahora, ciclo del azufre. Pasa casi igual. El azufre no puede ser metabolizado como molécula como tal, sino que también debe ser cambiado para que fuera de mayor absorción de esos nutrientes. ¿Ya? El azufre llega a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Sulfuro de hidrógeno, que es este que está acá. Llega después a la atmósfera, ¿cierto? Dióxido de azufre en esa atmósfera. ¿Y cómo baja ese dióxido de azufre? La lluvia. Por las lluvias también. Aquí entra un tema y un concepto que es el concepto de lluvia ácida. ¿Por qué creen ustedes que es lluvia ácida? Pues, profe, no sé, no sé si estoy mal, pero por las sustancias que uno arroja en el suelo, no sé. Profe, porque a veces está la contaminación y por decir cuando queman basuras y todo eso, entonces todo eso baja y esa lluvia no es que sea buena. Ajá. ¿Sí? Ahorita vamos a ampliar un poquito más sobre eso, ¿sí? Sobre eso, ampliamos un poquito más. Sin embargo, mire cómo todos estos ciclos inciden en ese comportamiento normal y natural que debe haber en los ambientes, ¿ya? Esto es un ciclo que sucede. Entonces, fíjese que la lluvia ácida como tal siempre va a suceder, porque es que estos ciclos, por eso se llaman ciclos, ellos terminan y vuelven, terminan y vuelven, terminan y vuelven, y dele, ¿cierto? Entonces, ¿qué esto ocurre? Sí, esto viene ocurriendo de toda la vida, hombre, de toda la vida. ¿Acaso los volcanes que salieron? Los volcanes salieron desde hace muchos años. Entonces, son componentes químicos que nosotros tenemos en el ambiente y que cumplen con sus ciclos normalmente, ¿sí? Normalmente. ¿Qué pasa con el tema de la lluvia ácida? Bueno, que ya hay un exceso y una carga muy grande de esos contaminantes o de esos componentes en la atmósfera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que como esos componentes ya están en gran manera en la atmósfera, pues van a producir las contaminaciones. Pero esto es yo quiero que quede claro es que esto es un proceso, este ciclo ocurre sí o sí, si hay contaminación o no. ¿Está claro? O sea, si hay contaminación o no, igual se da el ciclo del azufre. Aquí, ¿qué hay en el suelo? Hay bacterias que nos ayudan a que pase de azufre a hidróxido, ¿verdad? A hidróxido de azufre, ¿sí? Pero también se produzca el sulfuro de hidrógeno. Ese sulfuro de hidrógeno sí lo pueden utilizar ¿quiénes? Las plantas, ¿ya? Las plantas. El ciclo del oxígeno. Entonces hablamos del ciclo del oxígeno y mencionamos, este ciclo del oxígeno parece un poquito como la inversa del ciclo del carbono, ¿cierto? El ciclo del carbono, ¿verdad? ¿Qué pasa con el ciclo del oxígeno entonces? Si decimos que es un poco más a la inversa del ciclo del carbono. ¿Qué vemos ahí en la imagen? Ay, ya se nos olvidó tan rápido el ciclo del carbono. Anda, niño. ¿Qué necesitamos nosotros para respirar? Los seres vivos ¿verdad? absorben el oxígeno. Ajá. A través de las plantas. Ajá. Ese oxígeno también queda contenido en la atmósfera, ¿cierto? Recordemos que el agua también tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno.
Hay compuestos químicos, hay oxígeno que se produce también en el agua, ¿sí? Está el dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces por eso les decía, sucede como a la inversa, ¿cierto? ¿Qué vienen y hacen las plantas? Captan el CO2, ¿sí? Lo transforman y producen oxígeno. Ese oxígeno lo utilizamos nosotros nuevamente vamos a producir CO2 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué pasaría si las plantas no dan fotosíntesis o no pueden realizar el proceso de fotosíntesis? Pues que no va a haber producción de oxígeno y nosotros necesitamos indudablemente del oxígeno, ¿ya? Utilizamos el dióxido de carbono ¿para qué? ¿Para qué lo utilizan las plantas? Para su respiración. Para nosotros es un elemento de desecho, ¿ya? En este proceso los átomos de oxígeno se combinan con el hidrógeno y así se forma el agua, ¿ya? Así se forma el agua. El agua, como ustedes vieron también, entonces aquí se combina también el ciclo del agua. Mire que el agua está en forma que gaseosa y cuando está allí en la atmósfera, ¿sí? También está contenido ahí el oxígeno, ¿ya? El agua formada en la respiración, o sea, cuando respiramos, le llamamos agua metabólica. ¿Qué quiere decir eso, agua metabólica? Esa que nos ayuda a que sucedan nuestras reacciones, ¿sí? Reacciones celulares que se ven en nuestro cuerpo. Nosotros estamos compuestos por muchísimas células y las células se comportan o se desarrollan o captan los nutrientes a través de reacciones metabólicas. ¿Qué quiere decir eso de reacciones metabólicas? Por ejemplo, el hecho de nosotros comer, captamos nutrientes, los transformamos, esos son reacciones metabólicas y después producimos y tenemos productos de desecho, ¿no? El agua, esa agua metabólica nosotros la eliminamos, ¿sí? ¿Cómo la eliminamos? A través de la transpiración o sudoración, a través de excreciones como la excreción de orina, heces, ¿sí? Y de otra parte de esa agua, pues sí se utiliza para los procesos metabólicos que ya habíamos mencionado. De esta forma, sus átomos de oxígeno acaban incorporados a la materia orgánica y pueden volver a la atmósfera por la respiración y por la descomposición que se produce agua y gas, carbono. ¿Queda claro hasta el momento esa parte? Disculpe, profe, tengo una pregunta. Dígame. Si nosotros respiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, los peces que expulsan. Ellos también, bueno, ellos captan oxígeno. Recuerden que está el agua, ¿sí? Está el agua, ¿verdad? Y el agua está compuesta por moléculas de hidrógeno y de oxígeno. En el metabolismo también ellos producen dióxido de carbono. También producen CO2 los peces, ¿sí? Los peces también lo producen. Pero queda ahí en el agua y también cómo es captado también, cómo se capta ellos pasan a la superficie, ¿sí? A la superficie y también de ahí se puede descomponer. Aquí se conjugan, ¿sí? Varias cosas y es que los diferentes ciclos se van uniendo entre sí. Vea que para darse el ciclo del oxígeno también se da el ciclo del carbono, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ellos también, los peces también, ¿sí? Así como nosotros, también respiran el oxígeno que está contenido en el agua. Claro que el agua tiene menos cantidad de oxígeno, porque recuerde que son 2 moléculas de hidrógeno, ¿ya? Y los peces captan de ahí, ¿sí? Respiran y respiran oxígeno, sino que ellos hacen una respiración diferente, que es la respiración branquial, ¿ya? No como la respiración que hacemos nosotros.
Nosotros tenemos pulmones, ellos no. Y ese intercambio gaseoso se da en nuestros pulmones. Pero sí, ellos eliminan dióxido de carbono también. ¿Ya? Listo. Seguro, ya, última palabra. Ellos también eliminan el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que eliminan los peces, ¿a dónde va a parar? Va a parar a la atmósfera y después ¿quién lo va a captar? Las plantas. ¿Y qué van a hacer las plantas con ese dióxido de carbono? Van a producirnos oxígeno, ¿sí? Van a producir su propio alimento, mediante la fotosíntesis y vuelve el ciclo. Entonces, si se dan cuenta, lo que es el ciclo del carbono y lo que es el ciclo del oxígeno son procesos inversos. ¿Ya? Revisando también lo que eran los ecosistemas, podemos darnos cuenta que nuestra Tierra es llamada la biosfera. ¿Qué quiere decir con la biosfera? Eso viene de dos vocablos griegos, uno que quiere decir bios, que es vida, y de phaira, que quiere decir esfera. Entonces, biosfera, ¿qué va a ser? La vida en dónde? En esa esfera. ¿Cuál es la esfera? La Tierra, ¿sí? La Tierra. Les decimos que la biosfera es la capa del planeta Tierra donde se desarrolla la vida. Pero esa biosfera va a tener 3 ecosistemas grandes conocidos. Uno es el ecosistema acuático o hidrobiológico, ¿sí? O la hidrosfera que llamamos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la vida acuática, todo lo que tenga que ver con la vida en el agua, ¿sí? Lo llamamos hidrosfera. Todo lo que tenga que ver con la vida en el aire lo llamamos atmósfera, y todo lo que tenga que ver con la vida en la tierra le llamamos litosfera. Entonces, ¿qué es la biosfera? La biosfera es ese conjunto, ¿verdad?, que tiene esos tres ecosistemas, que son los más grandes que conocemos. Entonces, ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres y ecosistemas aéreos, ¿verdad? Y por eso hablamos de atmósfera, hidrosfera y litosfera, ¿sí? Podemos decir que esta biosfera está compuesta por una capa, o sea, hacia arriba, podemos decir que hay más de 10 kilómetros sobre el nivel del mar, que allí hay vida, ¿sí? Ahí pueden vivir las especies. ¿Quiénes? Microorganismos, pájaros, aves, ¿sí? Aves, ¿ya? Y por la profundidad del mar, decimos que hasta 8 kilómetros de profundidad, o sea, va a haber vida. No quiere decir, bueno, el hombre lo que más ha visto es hasta esa parte. Yo me imagino que la profundidad del mar es muchísimo más, ¿sí? Sin embargo, a donde hay vida, ¿sí? En la capa de la Tierra, hay capa en la Tierra donde tenemos la vida, es la más delgada. Entonces, ¿cuáles son las superiores? Las que están en la atmósfera, pero ahí hay poco oxígeno, ¿ya? Por eso es que usted ve que hay pilotos de avión, ¿sí?, que a veces necesitan de oxígeno cuando están ahí. Por eso hay que tener en cuenta cuál va a ser la distancia a las personas que se tiran en paracaídas, en parapente, en todo eso, ¿sí? Porque hay muy poco oxígeno ahí. La temperatura, ¿cómo va a ser? Baja. En las profundidades de los océanos va a pasar que también van a tener profundidades oscuras, frías, ¿sí? El desarrollo de este término se lo atribuimos al geólogo inglés Edward Suss y al ruso Vladimir Vernadsky, ¿sí? Ellos fueron los primeros que hablaron de que era una biosfera, de que se componía por estos ecosistemas, como lo son litosfera, hidrosfera y atmósfera. La biosfera es única. Miren,
el hombre, por más que ha tratado y que ha viajado y que tiene programas especializados con la NASA, bueno, mejor dicho, con el espacio, con todo eso que tiene que ver, el hombre todavía no ha dicho, mire, hay vida en otro planeta. El hombre sospecha y sigue y busca, indaga, pero hasta que el hombre no tenga algo sólido para decirle a la población, pues todavía no lo dice. Entonces, aparentemente nosotros somos los únicos, ¿cierto? Somos los únicos. La vida en nuestro planeta Tierra depende de quién? Del Sol. ¿Qué pasara si nuestra vida no dependiera del Sol? ¿Qué pasara si no hay sol? Estamos a oscuras. Hoy nos levantamos y hoy no salió el sol. ¿Qué pasara ahí? Si no hubiera sol, se congelara todo. Todo frío, ¿verdad? ¿Qué necesitan las plantas para hacer fotosíntesis? El Sol. sol. Entonces, Muchos procesos no se podrían realizar. si no hay fotosíntesis, ¿qué no hay? Oxígeno. Entonces, no hay oxígeno, no hay plantas que produzcan su propio alimento, ¿verdad? Y si ellas no producen el propio alimento, pues Bueno, tenemos obviamente se van a morir. no Y tenerlo. también por ende nosotros, porque ¿de qué planta le vamos a echar mano? ¿Qué frutos vamos a consumir? ¿Sí? Entonces, nuestra energía o la energía que necesitamos para todo proviene ¿de dónde? Del sol, captada por las plantas, captada por algunas bacterias, por algunos parásitos o protistas, ¿sí? Y se vive este fenómeno de la fotosíntesis. ¿Ya? La energía capturada transforma al dióxido de carbono en compuestos orgánicos como los azúcares y se produce el oxígeno. Esos azúcares son los que les sirven a la planta, ¿verdad? O sea, usted coge una manzana de una planta, ¿sí? Y esa manzana trae unos azúcares. De allí esos azúcares están compuestos a base de carbono y de allí es donde nosotros podemos captar el carbono. ¿Ya? Podemos captar el carbono. Porque usted se hace esa pregunta, oiga, profe, pero si nos entra oxígeno, ¿cómo rayos sale dióxido de carbono? O sea, ¿de dónde vendría ese carbono? Ese carbono viene de los azúcares contenidos en frutas, contenidos en lo que nosotros llamamos los carbohidratos. ¿Sí? Y se llama carbohidratos porque son hidratos de carbono, o sea, su compuesto es el carbono. ¿Sí? Entonces, los azúcares son de compuestos de carbono. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Cómo vamos con la información? No, profe, a mí me ha gustado porque me ha aclarado mucho como tal. Bueno, entonces, eso hace parte del contenido de nuestra primera unidad temática y ahora vamos a revisar el contenido de nuestra segunda unidad temática. Recuerden que estos contenidos nos van a ayudar para la resolución de las actividades que nosotros estemos realizando. ¿Ya? Entonces, para nuestra segunda unidad tenemos este tema. Tenemos este tema. Eso está proyectado. Esto. Entonces, nuestra segunda unidad temática dice los ecosistemas y sus componentes. Y también quienes afectan esos componentes. Vamos a comentar algo y es el efecto invernadero y el calentamiento global. ¿Qué pasa con estos dos conceptos? ¿Qué es eso del efecto invernadero? Dice que el efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra. Entonces vuelvo y digo, no es porque usted lo haga o no, eso es algo que va a suceder naturalmente en la Tierra, ¿cierto? Porque resulta que vienen los rayos del sol, ¿sí? Esos rayos del sol atraviesan nuestra atmósfera, lo absorbemos. ¿Quiénes más lo absorben esos rayos del sol? Pues las plantas, ¿sí?
Entonces se absorben esos rayos del sol y hay una parte que no logra ser absorbida, entonces ¿qué pasa? Se refleja o se devuelve, ¿cierto? Se refleja o se devuelve. Entonces, ¿qué pasa también con esa parte que se devuelve? ¿Qué pasa con esa parte que se devuelve? Quedan contenidos como gases de efecto invernadero, o sea, quedan ahí en la atmósfera retenidos, ¿sí? Hay una parte que sí logra salir, no se queda ahí retenida y vuelve al espacio. Entonces, el efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra. Esto es algo que va a suceder sí o sí. Entonces, no, yo hoy no quiero que haya calentamiento en la Tierra. No, eso no lo delimita usted. Eso va a pasar sí o sí. ¿Ya? Sí o sí va a pasar. Y eso sucede todos los días. Todos los días hay un calentamiento natural de la Tierra. Está mediado porque cuando sale el sol, ¿qué hace el sol? Voy a calentar la Tierra, ¿cierto? ¿Qué hace el sol? Voy a calentar la Tierra, ¿ya? ¿Qué son esos gases de efecto invernadero? Son esos gases de efecto invernadero. Bueno, todo lo que nosotros vamos a contener ahí en la atmósfera. Entonces, ¿qué se contiene ahí en la atmósfera? Veíamos ahorita, cuando veíamos los ciclos biogeoquímicos, ¿qué conteníamos ahí en la atmósfera? Dióxido de carbono, ¿qué más? El dióxido de azufre, ¿qué más? Veíamos el nitrógeno, ¿sí? Todo eso está presente en la atmósfera, ¿sí? Al esos rayos del sol entrar, llegar a la superficie y cuando ellos se devuelven, quedan retenidos ahí en esa atmósfera. ¿Por qué quedan retenidos ahí en esa atmósfera? Hombre, porque ese cielo ya está lleno de esos componentes químicos, ¿sí? Pero eso sucede de manera normal. Vea, el ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre, van a suceder sí o sí, ¿ya? No necesariamente porque usted se levantó y dice, hoy no va a suceder. No, la Tierra sigue girando, todo sigue pasando. ¿Que hay más industrias ahora? Sí, ahora hay más industrias que hace 50 años. Pero hace 50 años también sucedía el efecto invernadero. Eso es un efecto que es natural en la Tierra, ¿sí? ¿Y para qué quiero yo tener un calentamiento natural de la Tierra? Vea, para tener una temperatura que sea acorde para nuestra vida. Lo que les decía ahora, si no tenemos sol, ¿qué va a pasar? Y por ahí decían ustedes, no, profe, nos vamos a congelar, puro hielo, pura agua, ¿cierto? O puro frío, ¿sí? Entonces, si hay mucho frío, ¿va a haber condiciones para la vida? No. Y por el contrario, si hay mucho calor o la temperatura está alta, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quemar toditos, ¿sí o no? Claro. Nos morimos del calor, ¿ya? Entonces ahora viene un concepto y es el calentamiento global. ¿Qué es eso de calentamiento global? Dice incremento a largo plazo. Entonces, calentamiento global no surgió de ayer para hoy, ni del año pasado para ahora. Calentamiento global se está dando de hace muchos años. ¿Por qué? Porque es a largo plazo. ¿Qué pasa con esa temperatura ideal que nosotros debemos tener en nuestro ambiente? Por eso decíamos, no, ni muy, ni tan, o sea, ni muy frío, ni muy caliente, ¿sí o no? Esa temperatura idónea que nosotros tenemos en el ambiente para que se desarrolle la vida, para que se desarrollen los animales, las plantas, el ser humano, ¿ya? ¿Qué pasa cuando se incrementa esa temperatura? No se va a hacer de un solo tajonazo, no, la temperatura va incrementando a largo plazo. Sí, va incrementando a largo plazo. ¿Y por qué incrementa? Porque esos gases de efecto invernadero que se producen de manera normal, pero entonces ya estos no son los de manera normal, sino los que salen por actividades del hombre. ¿Como cuáles? Las industrias, las chimeneas de las industrias, la deforestación, los incendios, ¿cierto? La ganadería, todos esos cambios, ¿verdad? Y ese incremento cómo de la la ganadería? temperatura, dígame. ¿Cómo la ganadería?
¿Cómo la ganadería? Resulta Sí. que las vacas expulsan también CO2 y las heces o el excremento de las vacas producen metano, gas metano. Entonces, ¿qué pasa? Que la ganadería no controlada o ganadería excesiva produce gas metano. Entonces, ¿qué pasa con ese gas metano? Lo mismo, nosotros no lo podemos metabolizar. ¿Sí? Nosotros no lo podemos metabolizar. ¿Ya? Entonces, Profe, una pregunta. sí, dígame. Profe, sobre el calentamiento global, por ejemplo, para que me entienda mejor, el calentamiento global en sí, bueno, ya pasó, ya uno no puede como reverser lo que está hecho, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo actualmente? ¿Qué hacen los ecologistas? ¿Qué hacen esas personas que están trabajando en pro del medio ambiente? ¿Qué es lo que se busca? Hombre, disminuir, pero para tú disminuir, empieza a disminuir el uso de combustibles fósiles. Grave. Imagínense, antes se están peleando en la guerra por querer tener los combustibles fósiles, ¿cierto? Eso por una parte. La intención es que no tuvieras tantas fábricas o que las fábricas trataran de tener materiales, equipos, etcétera, que fueran de fácil transformación, ¿sí? De fácil transformación. ¿Ya? ¿Quién más? Listo, ninguno tiene más comentarios. ¿Qué pasa con esa atmósfera modificada? O sea, ¿qué pasó con esa cantidad de gases de efecto invernadero, pero que no son productos del ciclo normal, sino que son productos de qué? De todo lo que le echaron las fábricas, todo el parque automotor, llamo parque automotoras, buses, carros, etcétera, ¿sí? Eso daña el equilibrio natural. Cuando la atmósfera está modificada, se retiene más calor, que por eso es que ahora se siente más calor, ¿sí? Se siente más calor. Principales gases de efecto invernadero, o sea, ¿cuáles son los gases esos de efecto invernadero que vemos? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos y hexafluoruro de azufre. Nada, ninguno ha preguntado que por qué hay unas fechas ahí. 5. Ellos van a influir, cada uno de estos van a influir, ¿sí? en nuestros gases de efecto invernadero. Y mire, de 5 a 200 años, ¿qué pasa? Pueden estar ahí, contenidos ahí. 12 años. Entonces, el metano, que les decía ahorita, sale por los excrementos de las vacas, ¿verdad? Entonces uno ahí, y mire que 12 años, ¿ya? El óxido nitroso, 114, hidrofluorocarburos de 1.3 a 270 años y de 90 a 11.700. Hexafluoruro de azufre, 3.200 años. Y en la imagen se alcanza a ver qué es lo que hay ahí como restos de equipo, ¿verdad? Como equipos electrónicos, parecieran computadores, etcétera. Chatarra que dice chatarra, como dice acá. Sí, pero imagínense, o sea, ¿cómo se hace ahora? ¿Cómo se hace? Entonces, el cambio climático también, esos cambios climáticos derivados ¿a qué? Al calentamiento global. Aumento en la temperatura media. ¿Cuál es la temperatura de nosotros, la temperatura corporal? 36, 37. ¿Qué pasa? Que si ese 37 yo le subo un gradito. Estoy demasiado caliente, ya tengo fiebre. Estás en 38, ¿verdad? Nada más te movieron, ¿cuántos grados?
1. Ahora fíjese en la tierra, cambiando nosotros, ¿sí? Fíjese en la tierra nosotros cambiando la temperatura, que la temperatura se cambie. Y entonces en la tierra, pues ahí sí un gradito sería grave o no. Claro que sí, profe. Grave. Grave, ¿verdad? Entonces, ¿qué más pasa con ese cambio climático? Hay cambios en los patrones de las lluvias. Ahí es donde empezamos a ver nosotros fenómeno del niño, fenómeno de la niña, ¿sí? Todos esos fenómenos que ocurren, esas lluvias torrenciales, como le decía yo, vienen avalanchas, vienen huracanes, ¿cierto? Todos esos ocurren pues, como dice la canción, ¿sí? Vienen avalanchas, vienen huracanes, todo eso se deriva de qué? Del cambio climático, ¿ya? Del cambio climático. Las épocas de sequía también nos afectan, ¿ya? Esas precipitaciones no las vemos. Acidificación de los océanos, lo que decíamos ahorita. ¿Qué pasa cuando hay muchos gases de esos? Entonces, un poquito no hace nada. Que hablábamos ahorita de la lluvia ácida y decíamos que eso retornaba, pero eso era mínimo, ¿sí? Pero ya ahora, si estamos hablando de todo, es posible que ya esa acidificación o esa lluvia ácida se dé de una manera diferente. Entonces ya es más fuerte la lluvia ácida que pueda caer, ¿sí? Ya es diferente. Alteración en los fenómenos estacionales e interanuales. Lo que les decía ahora, entonces un año viene la niña, el otro año viene el niño, el otro año viene Tomasita y el otro año, sí, a todos les buscamos, ¿verdad? Les buscamos el nombre, ¿sí? Cambian la intensidad, la cantidad, la frecuencia de las lluvias, los vientos. Entonces vienen esos vendavales, ¿cierto? Vienen los vendavales, vienen las caídas de granizo. Hay una elevación del nivel del mar. Wendy. Profe, bueno, ya que estamos hablando del tema, pues dice, pues los abuelos, una vez se escucha que antes estaban las fechas, o sea, decían, no, para en marzo es lluvia, para tal Exactamente. fecha sequía, y ya las cosas es diferente, ¿verdad? O sea, por medio de eso han cambiado todo. Correcto. Se ha cambiado el cronograma, ¿cierto? Uno Así, decía, diciembre viene la ventolera, diciembre llegó con su ventolera, ¿cierto? Uno decía, sí. diciembre es viento, de pronto O sea, hasta como, enero, ¿cierto? o sea, disculpe, el mundo se ha vuelto prácticamente loco, ya uno no sabe en sí cuándo es la lluvia, cuándo es Cuando es sequía. lluvia es verano, cuando es verano es lluvia. Exacto. No, aquí, y los que vivimos acá en Santa Marta, acá es verano eterno, ¿cierto? Acá es un verano eterno, ¿sí? Porque ya no se dan esas lluvias. Estamos esperando, porque siempre, bueno, a principio de año lo que les decía, vienen las brisas, ¿cierto? Pero las brisas siempre se calmaban para febrero. En febrero no hacía brisa, ¿cierto? Pero los que vivimos acá en Santa Marta vivimos una parte de febrero y incluso de principio de marzo con unas brisas todas locas, ¿cierto? Y un brisero loco, alborotado, ¿ya? Luego decíamos, marzo es un mes caliente y empezaba abril y uno decía, bueno, en abril viene la Semana Santa y para la Semana Santa siempre llovía. Eso no pelaba un Jueves Santo lloviendo, ¿cierto? Jueves Santo uno decía, verídico, hay lluvia. Después había otra calma y otro tiempo caluroso y venía lo que llamaban los abuelos el veranillo de San Juan, ¿cierto? En ese veranillo de San Juan había ciertas lluviecitas y refrescaba un poco. Luego venía otra temporada caliente y en agosto empezaban nuevamente los vientos y las lluvias. Por eso es que en agosto decían, no, en agosto se pueden mover las cometas. Y empezaban las lluvias. Yo cumplo en agosto y mi cumpleaños siempre cae aguacero, siempre llueve. El año pasado me sorprendí porque no llovió, o sí llovió, pero no fue tan fuerte, ¿sí? Entonces,
porque en agosto siempre venían las lluvias, luego venía un mes como septiembre que era un poco más calmado y en octubre, noviembre siempre venían lluvias. Ya eso no se da. Ahora llueve cualquier fecha del año. Hace como 4 años, 5 años, en diciembre cayó un aguacero. Yo recuerdo un año, hace como 8 años aproximadamente, el 24 de diciembre cayó un aguacero de Padre y Señor mío aquí en Santa Marta, que se inundaron todas las calles y la gente le tocó pasar el 24 en su casa. ¿Sí? La gente no salió a dar feliz Navidad ni nada de eso. Entonces lo que decía la compañera, eso que nos contaban los abuelos o eso que se vivía hace muchos años, ¿sí? Usted hace 20 años no vivía lo que vive ahora. Usted incluso hace 10 años usted no sentía ese calor tan insoportable en ciudades como Santa Marta, ¿sí? Hace 10 años, 15 años todavía hacía fresquito, ¿verdad? Pero el cambio climático determina esos cambios en lo que tiene que ver, ¿sí? En lo que tiene que ver con esos fenómenos naturales, en las lluvias, en los vientos, ¿sí? Todos esos patrones se ven cambiados, pero se ven cambiados, entonces una cosa se relaciona con la otra, con el calentamiento global, ¿sí? Mediante ese calentamiento global. Van a tener estos videos, van a tener tiempito de revisarlos, estos videos de apoyo para el tema de la resolución del taller, ¿ya? Para la resolución del taller. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Bien, profe, bien. Muy bien, interesante la clase. Vamos bien con la temática. Bueno, entonces ahí ya encuentran el contenido y vamos a revisar. Este contenido de efecto invernadero pertenece a la segunda unidad temática, ¿ya? A la segunda unidad temática también vamos a de pronto a dar un... y podemos intensificar en la siguiente clase. Entonces vamos a revisar lo que tiene que ver con la contaminación. Entonces usted se va a dar cuenta que un tema se relaciona con el otro, ¿ya? Tenemos la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la contaminación del aire. Entonces, ¿por qué sucedía el calentamiento global? ¿Por qué sucedía el calentamiento global? La contaminación de basura. Por contaminación, ¿cierto? Sí. Entonces, vea que uno va amarrado al otro, ¿sí? Uno va amarrado al otro. Entonces, hay calentamiento global, hay gases de efecto invernadero, pero eso va derivado ¿por qué? Va derivado por la contaminación que también tenemos en nuestros ambientes, ¿sí? En nuestros ambientes. Entonces tenemos contaminación del agua, del suelo, del aire, ¿sí? ¿A qué le llamamos contaminación ambiental? A todos esos desechos, a todos esos contaminantes que se resumen en el ambiente o que quedan ahí atrapados en nuestro medio ambiente. Recursos naturales que se ven afectados, recursos naturales como cuáles, el agua, los suelos, el aire, ¿sí? ¿Perjudican a quién? Nos perjudican a todos. No crean que no solamente nosotros nos vemos perjudicados, se ven perjudicados los animales, las plantas, ¿cierto? Y todos los seres vivos. ¿Genera qué? La contaminación también se genera contaminación cuando hay tala de árboles, cuando quemamos los desechos, cuando no los distribuimos de alguna forma, ¿sí? Y para eso debemos, bueno, eso veremos cuando veamos saneamiento básico, la parte del componente saneamiento básico, vamos a estar revisando qué es lo que vamos a hacer con esos desechos y qué podemos hacer en pro de que estos recursos como el agua, el suelo, el aire, no se vean contaminados, ¿sí? No se vean contaminados. Contaminación del agua, mire esas imágenes que tenemos ahí, ¿sí? Definitivamente este es uno de los flagelos más grandes que tenemos acá en nuestro ambiente, ¿sí? No tenemos agua potable, ¿sí? Es muy difícil decir que tenemos cuerpos de agua donde el agua sea potable. ¿Por qué?
Vea, tenemos los ríos, las lagunas, los tenemos, mejor dicho, del resumidero de las aguas contaminadas, las tenemos de alcantarilla, por decirlo así. La gente se ha acostumbrado a realizar la disposición final de sus residuos, es en los cuerpos de agua, ¿ya? ¿A dónde va a parar todo el mugre? Al mar. ¿A dónde va a parar todo el mugre? A los ríos. O paran en los ríos, pero el río ¿a dónde va a parar? Al mar. ¿Sí? Entonces los cuerpos de agua se ven contaminados por eso. ¿Qué se va a ver impactado? Pues la salud humana. Los derrames, cuando hay derrames de petróleo, derrames de gasolina, cuando hay derrames de carbón. No, que se volcó una barcaza allá en el puerto. ¿Qué tenía la barcaza? No tenía carbón. ¿A dónde va a parar ese carbón? ¿Qué pasa cuando ese carbón llega al agua? Pues ¿quién lo capta? ¿Quiénes lo retienen? Pues los peces que están ahí. ¿Ah? Los animales del agua. Exacto, los peces que están allí, ¿cierto? Entonces puede provocar la muerte de ciertas especies, ¿sí? Entonces todos esos residuos tóxicos, los detergentes que utilizamos, bueno, mejor dicho, todo lo que nosotros, ¿a dónde va a parar? Al agua, ¿sí? Al agua. ¿Qué consecuencias? ¿Qué pasa con esas consecuencias? Hay una disminución del ecosistema marino, ¿sí? Mueren las especies, se daña ese proceso normal y natural que hay. Nosotros los seres humanos quedamos propensos a enfermedades. Hay acumulación de desechos, se filtran en los suelos. Entonces, ¿qué pasa cuando se filtran en los suelos? Las aguas subterráneas. ¿Recuerdan cuando veíamos la diapositiva del ciclo del agua? Que decíamos, hay aguas que llegan por precipitación, por lluvia, ¿verdad? Y se acumulan donde, se filtran donde, en la tierra. Entonces, se filtran en la tierra, pero ¿qué pasa aquí? Esos desechos o esas aguas que están contaminadas, ¿qué va a pasar? Pues igual, se van a filtrar en los suelos, pero contaminadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa y sucede aquí? Que entonces ya vamos a tener también suelos contaminados. Suelos contaminados. Imagínense cómo va a hacer usted riego de esos suelos si el agua está contaminada, ¿ya? Miren esa imagen. ¿Qué podemos decir de esa imagen? Contaminación es lo que hay ahí. Eso, ahí hay de todo, ¿cierto? Sí. Ahí hay de todo. No, ni siquiera sabemos cómo esa gente puede soportar estar ahí, ¿sí? ¿Qué están tratando de buscar? Si de pronto encuentran algunos peces, si encuentran algo, ¿qué será? ¿Sí? ¿Qué será? Supremamente contaminado. ¿Qué recurso, qué oxígeno van a captar de ahí los peces para desarrollarse? De hecho, ¿qué capta la persona de ahí? Mire ese cómo está todo sucio, todo lleno de sedimento, de barro, ¿sí? De contaminantes. Contaminación del suelo, ¿qué vemos acá? Basuras en exceso, ¿cierto? Entonces, la contaminación del suelo puede estar determinada por el uso de fertilizantes también, aguas contaminadas, ya lo habíamos dicho, el tema de las basuras, las quemas a los suelos, ¿sí? Producen un deterioro. Entonces, ¿qué pasa si esa capa del suelo más próxima a nosotros se ve deteriorada? Hombre, que ahí no nos vamos a poder desarrollar. O sea, ¿qué cultivo va a poder hacer usted ahí? ¿Qué cultivo puede hacer usted ahí? ¿Sí? Entonces, o los cultivos que tenga van a estar contaminados de pesticidas, sustancias químicas, ¿cierto? Por eso vemos muchas enfermedades, por eso vemos muchas afecciones y por eso vemos muchas malformaciones, ¿sí? Malformaciones. Pero vea, nosotros también somos responsables en cierta parte de estos contaminantes, ¿sí? Y de allí es que empecemos a pensar desde nuestro enfoque de trabajo, en dónde trabajamos. Si trabajamos en una finca, ¿sí? Y somos los de seguridad y salud en el trabajo de esa finca, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Revisando, hay que revisar que no estemos haciendo alteraciones a nuestro medio ambiente, porque es que las consecuencias no van solo al medio ambiente, sino también para nosotros. Contaminación del aire. ¿Cómo entendemos esa contaminación del aire? ¿Cómo?
Incorporación dañina de gases tóxicos que afectan a quienes, a las especies y los seres vivientes del planeta. Entonces, ¿cuáles gases tóxicos? ¿Qué veíamos ahorita en el ciclo del carbono? Todas esas emisiones, ¿verdad? ¿A dónde van a parar? Pues al aire. Y la van a contaminar. También vimos el dióxido de azufre. ¿A dónde iba a parar? También allá, ¿cierto? Entonces, formación de ácido sulfúrico y de ácido nítrico. ¿Por qué? Por el tema de las fábricas, ¿sí? Por el tema de las fábricas. ¿A dónde va a parar eso? A nuestros aires. ¿Y cómo baja? Baja como lluvia ácida, ¿sí? Baja como lluvia ácida, ¿sí? ¿A qué contaminamos aquí? Entonces, no solamente contaminamos el aire o la atmósfera, sino que contaminamos también ¿a quiénes? A los cuerpos de agua, ¿sí? A los cuerpos de agua. Hay una disminución también en las especies, hay calentamiento global, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, hemos desarrollado una parte de la temática de nuestro segundo seguimiento o de nuestra segunda unidad temática. Y en nuestro próximo encuentro vamos a seguir con la otra parte y a seguir revisando el contenido de la tercera unidad. Si tienen alguna pregunta, dudas, comentarios,